Pero le voy a hablar de una ciudad que Dios quería salvar. Pero Jonás, que sí tenía la oración, que tenía los pesos y que tenía los pasos y no quiso ir. Esta es una predicación como de 4 temas. Pero solamente voy a motivar en que Dios quería salvar una ciudad. Y todo lo que hace Dios para salvar una ciudad. Jonás 1 del 1 al 3 dice así: vino palabra de Jehová en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Estoy orando el capítulo 3, ¿verdad? O leyendo. Debí haber leído el capítulo 1 del 1 al 3. Porque este capítulo 3 ya Jonás entendió y fue. Ahora vamos a leer capítulo 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová, de Dios, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Capítulo 3, Jonás entendió, por fin. Capítulo 1, Jonás no entiende, huye. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Los que vamos o los que huimos? Si obedecemos a Dios, Él paga todo. Pero Él, como yo, dice que Él se pagó su pasaje. Vamos a orar y ayúdeme a orar por Alisa Morota. Señor amado, oramos por Alisa Morota, Señor. Enviamos tu palabra de sanidad sobre los labios o la boca de esta mujer. No le conocemos, pero oramos por sanidad, Señor. Enviamos tu palabra de sanidad sobre sus labios. Sánale de ese cáncer, Señor. Estaremos escuchando que tú has obrado en la boca de Alisa. Señor, ese es testimonio que tú le has sanado. No porque nosotros hemos orado, sino por tu misericordia que se extiende sobre ella. Señor, tú eres nuestro sanador por excelencia. Y oramos y confiamos que tú le sanarás. Oramos por la palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos entender como entendió Jonás en el capítulo 3. Señor, que no huyamos de tu presencia. Que cuando tú nos pides algo, podamos hacer tu bendita y santa voluntad. En el nombre de Jesús. Tome su lugar, amado. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que todo lo que se ha escrito es para que nosotros aprendamos. La palabra escrita y los acontecimientos que la Biblia describe es para que nosotros, la iglesia, aunque presentemos a Cristo como Señor y Salvador, pero también las situaciones, las circunstancias que pasaron en la historia de la Biblia con su personaje, es para que nosotros aprendamos algo y no hagamos lo que ellos hicieron. Aunque ellos desobedecieron, más tarde Dios tuvo misericordia y Dios les ayudó. Pero a veces no tenemos que huir ni desobedecer para luego entender. Todo lo que está escrito es para que nosotros no cometamos el mismo error que cometió personajes como Jonás.
Jonás era un profeta de Dios, como usted es un siervo y una sierva de Dios, como usted que ha sido redimido y lavado por la sangre de Cristo. Jonás fue levantado como profeta de Dios. Y déjeme decirle, en el pueblo de Dios habían muchos judíos, pero 2 o 3 o 5 o 6 eran videntes y profetas de Dios para ministrar todo el país de Israel. Y uno de ellos era Jonás. Pero Dios tenía un anhelo. Oiga, el anhelo de Dios. Usted y yo vamos a entender el corazón de Dios cuando nosotros entendamos el anhelo de Dios. Y el anhelo de Dios era salvar aquella gran ciudad. Note lo que dice la Escritura. Dice que aquella gran ciudad, dice que estaba la maldad de aquella ciudad delante de Dios. Era una ciudad donde la iniquidad se manifestaba por toda la ciudad. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios era tan grande que en vez de destruir la ciudad, Él envía a su profeta. Ese es el Dios que le sirve a usted y le sirvo yo. Cuando tú y yo decimos, esa ciudad no sirve, esa familia tiene maldad, ese hombre y esa mujer no tiene el perdón de Dios, Dios dice diferente. Él envía a sus profetas para evitar que la ciudad sea destruida, para evitar que las familias sean destruidas, para evitar que el hombre de iniquidad y maldad sea destruida. ¿Sabe por qué, amado hermano? Por puro amor y por pura misericordia. La ciudad que Dios quería salvar. Si yo les hablo de Nínive, tendría que ir a Primera de Reyes, Primera de Crónica y hablar sobre la historia de Nínive, un pueblo que todo el tiempo atacaba a Israel. El enemigo número 1 de Israel no solamente eran Samaria y otros pueblos, Nínive, la gran ciudad rosada y blanca, hermosa, como la Roma antigua, que todo el tiempo estaba en contra de Israel. Israel odiaba a los ninivitas, pero sin embargo Dios lo amaba. Si usted odia a la gente homosexual, alcohólica, borracha, oiga, mi Dios los ama. Dios ama a esa gente, hermano. Y Dios amaba y ama aquellas grandes ciudades corrompidas. Por eso Él envió a su profeta y le dijo, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. La misma palabra que el Señor nos dice a nosotros. Levantémonos y vayamos a aquella gran ciudad. Denle un aplauso al Señor. Así como había ciudades en el tiempo antiguo llenas de maldad e iniquidad, asimismo nosotros estamos rodeados de tantas ciudades donde hay maldades e iniquidad. La Nínive de este tiempo están a nuestro alrededor en nuestras comunidades. Los Jonases están escuchando la palabra de Dios en este momento. Me están mirando. Usted es el Jonás de este presente. Tiene usted y tengo yo una gran tarea que realizar. Ir a la gran ciudad. ¿Cuál ciudad? Nuestra comunidad. ¿Para qué? Porque el anhelo de Dios es salvar la comunidad, salvar la ciudad. Jonás nos enseña dos aspectos muy importantes. Primero, nos enseña el libro de Jonás el amor de Dios, la misericordia de Dios. Lo que usted desecha, lo que usted emite juicio, Dios ama y tiene misericordia. Dios quería salvar a Nínive. Segundo, Dios elige la forma como hacerlo. Y Dios eligió la forma que más le complace a Dios. Y la única forma que Dios ve es que ve que hay un mensaje que hay que predicar.
el mensaje de arrepentimiento. Y lo hace a través de un hombre o a través de una mujer. Asimismo, usó a Juan el Bautista cuando él, aleluya, se levantó en los tiempos antes que venga Jesús. Y le dijo: arrepiéntese, generación de víboras, le dijo. La declaración de un profeta usado por Dios, porque Dios ama las ciudades. No ha pasado de moda, hermano. El Señor sigue usando esos tipos o esa forma de salvar el mundo a través de profetas, como lo hizo con el profeta Jonás. Pero su profeta, qué triste, hermano. Dios pudo haber pensado en los otros profetas de ese tiempo. Sin embargo, eligió a Jonás. Pero Jonás huyó. Qué tristeza que Dios lo elija a usted para que sea su profeta. Qué tristeza que Dios lo elija a usted para ser su servidor. Qué tristeza que el Señor lo escoja a usted para que usted le adore a Dios, para que usted haga para Dios y usted le dé la espalda al Señor. En vez de ir al este, se fue al oeste. En vez de ir al norte, se fue al sur. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. En vez de ir a Nínive, se fue a Job. En vez de ir con el barco hacia la ciudad, se fue hacia alta mar, con la gente que Dios no quiere que tú vayas. Jonás eligió mal. Voy a repetir: Jonás decidió mal. No decidamos mal, no elijamos mal. Hay que decidir y elegir bien, aleluya, cuando Dios nos da una tarea que tenemos que hacer. El llamado de Dios para salvar una ciudad. Dios llamó a su siervo y hay una muy buena razón: la cuenta regresiva de la maldad. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Dios está buscando pregoneros. Dios está buscando atalayas. Dios está buscando mensajeros, mensajeras que lleven la palabra de arrepentimiento a aquella gran ciudad. Dice la Biblia que hay que pregonar contra ella, no contra la ciudad, sino contra el pecado que había en esa ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor sabe qué comunidades están delante de la presencia en maldad. Y Él, cuando ve una comunidad mala, Él busca a los pregoneros, los atalayas, los mensajeros, los jóvenes escuderos. Oiga, porque usted se llama joven escudero, ¿de verdad usted se llama joven escudero? ¿Sabe lo que es un escudero? Va tras las pisadas de su Señor. Hombre victorioso, ¿sabe lo que es un hombre victorioso? Alguien que va atrás de aquel que venció en la cruz, pregonando las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe lo que es una dama de fuego? Oiga, porque acá se dijo que son damas de fuego. Damas de fuego son aquellas mujeres que van a buscar las samaritanas, que van a buscar las María Magdalena, aquellas que el mundo rechaza, pero que Dios las ama. Y como las ama, envía a los escuderos, envía a los hombres victoriosos y envía a aquellas damas de fuego. ¿Cuántos decimos amén? Oiga, porque usted se puso tema, se puso título, pero no sabe que cuando alguien se pone un tema, un título, hay que honrar, porque ese tema es de Dios y no es de cualquier persona. Así que, damas, ya saben lo que significa dama de fuego. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a ese Cristo maravilloso? Ahora, hermano, había una cuenta regresiva, el reloj de Dios, hermano, porque Jonás tenía que ir a predicarle juicio a Nínive. Le iba a decir: aparte de su maldad, porque Dios lo va a destruir. Había una cuenta regresiva.
100, 99, 98, 97, 96. Y Jonás, en vez de contar para atrás porque le llegaba el juicio a Nínive, él estaba yendo 101, 102, 103, 104, 105. Y hay muchos que se están yendo de la verdad, voluntad de Dios, cuando hay que hacerlo diferente. 100, 99, 98, 97, y llegar hasta 1 y declarar la palabra de Dios que hay que declarar para que ese hermano, porque todos hermanos estamos en cuenta regresiva, no en cuenta que produce más, sino regresiva al juicio de Dios, porque Cristo un día va a hacer juicio, sonará la trompeta, y si usted y yo no salimos a hablarle a la comunidad, tendremos grandes problemas, porque enfrentaremos al Dios que nos pone en cuenta regresiva, hermano. Le digo, pastor, usted lo que está hablando me está asustando. No lo estoy asustando. Jonás tenía un gran problema porque huyó de Dios y no hizo la voluntad del Señor. Hay una cuenta regresiva de la vida. Dios quería salvar a Nínive para que tengan vida, pero Jonás huía de la presencia de Dios y lo que estaba trayendo era muerte para Nínive. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué si Jonás huyó, por qué no usó a otro hombre? Total, en Israel había muchos hombres de Dios. Dices bien, pero cuando Dios te elige, no hay nada ni nadie que pueda impedir que tú hagas la obra de Dios. Por eso ahora que usted es líder, Señor, ¿qué voy a hacer? Él te eligió y Dios te va a dar las capacidades para que no huya, sino para que haga la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Nunca digas, Señor, ¿qué voy a hablar? Señor, ¿qué voy a hacer? Si Dios te preparó, te capacitó y te eligió para una posición, aunque tú digas que eres secretario, tesorero, vocal, no. Dios te eligió, Dios te va a capacitar y te va a llevar hasta aquella gran ciudad para que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Y no huyas de la presencia de Dios. Qué penita cuando uno empieza corriendo a 100 por hora, pero a mitad de camino se queda como el canguro, porque se llenó la panza de tanto. El canguro carga a alguien más. No, hermano, saque la gente de ahí y comience a caminar. Conviértase, hermano, en una gacela. Que hay canguritos cristianos que se van quedando en el camino. ¿Por qué? Porque llenan la bolsa. Ay, panita, palata, venga acá. No, o sea, acá hacemos grupo los dos, se quedan plantados todo el mundo. No, hermano, sáquese, sacúdese. Comience a caminar hacia adelante. Como una gacela. Corra tanto que en un momento deja de ser gacela para ser una águila y remontar los vientos y volar a la presencia de Dios. ¿Cuánto decimos amén, amado? La cuenta regresiva del cumplimiento profético. Hace más de 300 años antes de Nínive, Dios profetizará: no siempre Nínive será una ciudad de maldad. Yo le mandaré refrigerio, decía la palabra de Dios. Y ese momento profético se cumplió en el tiempo de Jonás. Así que Jonás tenía que darle cumplimiento a lo que se había hablado 200 años antes, que Dios iba a acabar con la maldad de Nínive. Si usted lee todo el libro de Jonás, se da cuenta que hasta el rey dijo, hasta los animales ayunaron. ¿Por qué? Porque un profeta de Dios fue y dijo: arrepiéntese, porque si no pereceréis. Mire, hermano, esa palabra sigue siendo tan pertinente para nosotros. Si usted no se arrepiente, va a perecer. Si yo no me arrepiento, voy a perecer. Así que esa palabra profética sigue siendo tan pertinente para este tiempo. Y por eso, cuando usted abre la boca y le predica la palabra y se convierte en un misionero, porque a veces se habla de misioneros que van a ultramar. No, hay misioneros locales, y aunque usted no pueda salir del país, pero usted puede ser un misionero en la esquina. Usted puede ser un misionero en la 90. Usted puede ser un misionero en otro pueblo, llevando el evangelio de arrepentimiento para que las almas se salven. Pastor, yo no puedo ser misionero porque no puedo viajar. ¿Y quién dice? ¿Y por qué dices eso? Yo no tenía documento, pero me convertí en un misionero que iba por las esquinas, por las calles, por las cárceles, a llevarme el evangelio de arrepentimiento. Y luego, al ver al Señor la fidelidad, me dio lo que tenía que hacer para irme a ultramar. Si empezamos en las esquinas, en los hogares, en la 90, a donde nos lleve el Señor lo llevará a Centro y Suramérica. Es más, lo llevará al África,
lo llevará a otros continentes. Poco lo creen, hermano. No, es que estoy lindo aquí en New Jersey. No se acomode mucho, porque Jonás quería acomodarse. Huía y acomodarse. Se fue de Aragán a dormir debajo del barco. Pero el Señor lo fue a buscar ahí. Así mismo hará con usted y conmigo. Si nosotros huimos, Dios nos buscará. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. El mensaje de Jonás trae esperanza. Hay una esperanza cuando usted abre su boca haciendo misiones locales, hablando de arrepentimiento a aquellos que necesitan esperanza de vida. Usted está dando un mensaje de esperanza, porque Dios quiere salvar su ciudad. El amor de Dios es salvar. Y cuando usted abre sus labios haciendo misiones, evangelizando, predicando el evangelio a todo aquel que no viene a la iglesia, usted está dando esperanza de vida a esa persona. Jonás había sido elegido para ser un profeta que lleve vida, pero no lleva la vida, como yo dije, llevó la muerte, o quería huir de la vida. Jesús dijo alguna vez: yo soy la vida. Ese mismo mensaje es tan pertinente. Cuando usted abra su boca, usted está hablando que Jesús es la vida. Vida para aquella gran ciudad que tiene juicio de parte de Dios, que va a ser destruida. Pero cuando usted abre su boca y le dice a la gente: hay esperanza en Jesús, está llevando esperanza de vida para que Dios no emita juicio o la ira de Dios sea derramada sobre esas gentes. Por eso, amado, Dios nos salva y somos mensajeros, agentes de paz. Somos personas que llevamos el mensaje de vida, porque usted fue transformado, fue cambiado, usted es un hombre de vida, usted lleva vida. Pero tiene que tener al dador de la vida en su vida. Y tiene que conocerlo como el Señor que da la vida. Si no lo tiene a esos niveles, usted no podrá dar el mensaje de vida, porque aún usted mismo no tiene la vida que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Esta esperanza descansaba en los labios y en el corazón de Jonás, y él estaba muy relajado. Hay iglesias que están muy relajadas, no han entendido el plan y el propósito por el cual somos iglesia. El día de ayer tuve una reunión con todos los líderes y les hablé de la visión y la misión que la iglesia tiene para este tiempo. La iglesia, Jesús es el camino. La visión es que sean los agentes de salvación, salvar al mundo, que conozcan a Dios. La misión es que debemos edificarnos para ir allá afuera a buscar a los perdidos, a donde el Señor nos mande. No vamos a hacer una iglesia en el cual vamos a tener una celebración aquí, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre la misma cara. No, amado, hay que buscar a los ninivitas que están por allá haciendo su vida de retacitos. Hay que buscar a las samaritanas, a María Magdalena, los Pedro, los Simones, aquellos que niegan y traicionan al Señor. Hay que traerlos a la iglesia para que aquí se conviertan como usted está convertido. Yo los reto y los desafío. Queremos hacer misiones ultramar, está bien, pero hay que hacer primero misiones locales. Y usted es llamado a ser un misionero. No venga solo, traiga a alguien. Si no cabemos, párese usted y que se siente a la visita. ¿Cuántos decimos amén? Es que, pastor, está lindo la sillita, ¿verdad que estamos cómodos? No se acomode mucho, que su lugar puede ser ocupado por alguien, por un borrachito, por una prostituta, por un homosexual, por un jovencito que se tatúa, en fin, por tantos y tantas personas que necesitan la misericordia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Yo voy a revisar las bancas y a ver si tienen nombres. Aquí se sienta la pastora y no se sienta más nadie. No debe estar su nombre ahí, ni el suyo tampoco. Ese asiento para todo aquel que necesita salvación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y así no está de acuerdo, igualito es, hermano. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuál era la condición del corazón del profeta? ¿Por qué el profeta huyó? ¿Por qué a veces nosotros huyimos y desobedecemos de Dios? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuál era la condición del profeta? Era
era cobarde, no tenía palabra, no fue al instituto bíblico, no tuvo pastor, no tenía la guianza de Dios, puras excusas. ¿Sabe lo que era el profeta? Rebelde, rebelde. Y la rebeldía me lleva a la desobediencia. De nada vale que vaya al instituto bíblico, de nada vale que seas líder, que seas pastor, que seas lo que ahora eres, una posición alta, síndico, diácono, diaconisa. Si eres rebelde y desobediente, no has hecho nada. Si yo soy pastor y soy rebelde y desobediente, no he hecho nada. Y Jonás era un profeta, hermano, y los profetas estaban en las alturas en el pueblo de Israel. La gente reverenciaba a los profetas, pero cuando recibió la tarea más difícil, la que fue probada. ¿Sabes por qué le digo probado? Porque el Señor envió a Jonás, vaya a Nazaret, allá iba. Vaya al otro pueblo, allá iba. Pero cuando le pidió al Señor que vaya a aquella gran ciudad, que era enemiga de Israel, no quiso ir. ¿Sabes por qué? Porque Jonás pensó que él era Dios. ¿Cómo tú vas a salvar a esto si esto es gente mala? Tú estás loco, Dios. ¿Cómo tú vas a salvar a ellos? No, dice, yo no voy. Envía otro. Y se fue el Aragán por otro lado. Y a veces, cuando nosotros no vamos a cumplir la tarea de Dios, estamos haciendo lo mismo, rebeldes y desobedientes. Aunque usted no lo crea, hermano. Si usted ignora esta palabra y no va cuando dice vamos a evangelizar la comunidad y pone cualquier excusa, y puede ser muy válida, como Jonás, está siendo rebelde y desobediente. Les digo de lo más profundo de mi corazón. El Señor le dijo, ve a Nínive. La tarea de Dios es directa, ve a Nínive. Cuando el profeta dijo Nínive, yo estoy seguro que Jonás dijo, Dios, estás loco, ahora sí no te voy a obedecer. Te he obedecido en todo, pero en esta no te voy a obedecer. ¿Cómo es posible que tú vas a salvar a esa gran ciudad que tanto daño ha hecho a tu pueblo? Y así hay gente afuera que hablan mal de los cristianos, que odian, nos señalan y nos juzgan, que usted no quiere ni siquiera hablarle porque lo que usted está deseando es que se vaya al infierno. Como aquel cubano que me dijo, pastor, no oremos por Fidel Castro porque ese hombre le ha hecho mucho daño a Cuba. Yo le dije un día, ¿y si Dios le quiere salvar a él, a ti qué? Odiaba a ese dictador y no sabe que el odio lo puede llevar a él al infierno y encontrarse con Fidel en el infierno, si es que fueron al infierno. O tal vez Dios salvó a Fidel Castro y él se quedó abajo porque odiaba a esa persona. Jonás era un personaje que odiaba a los ninivitas y fue el desafío más grande. Dios nos va a enviar a un lugar que tú no quieres ir. Dios te va a enviar a una familia que tú no quieres hablarle del Señor. Aunque te haya hecho un daño, lo que fuere, Dios te va a enviar para desafiarte qué tanto amas como Él. Oiga, porque cómo nos llenamos la boca que amamos a Dios. ¿Verdad que amamos a Dios? ¿Verdad que amamos a Dios? Y como amamos a Dios, ¿haremos lo que Dios nos pide o qué haremos? ¿O solamente queremos que nos vaya bien en todo? A los profetas nunca les fue bien en todo. Siempre los profetas fueron probados. Los siervos y las siervas de Dios siempre seremos probados. Y Él nos pedirá algo que no querramos hacer de ella. Y quiere que le diga algo. En mis comienzos, yo le dije al Señor algo parecido como Jonás. Señor, tú sabes de dónde tú me has traído. Señor, tú sabes cómo he sido yo formado, cómo mi esposa ha sido formado. ¿Qué hago yo aquí en este lugar con estos hermanos guatemaltecos que no entienden? ¿Qué hago, Señor? Llévame a otro lugar. Ahí entendí, hermano, no es como tú quieras ni como yo quiera, es como Dios quiere. Aprendí mi lección. Entonces le dije al Señor, Señor, ponme un amor grande para estos hermanos, que aunque me dicen esto y otro y se ríen de mí, yo pueda amarlos. Y Dios me ha dado mucho amor para ustedes. No es como yo quiera, no es como tú quieres, es como Dios dice, ve a Nínive. Ve
a Nínive. Y él me dijo: amado, te he traído aquí para que prediques y enseñes mi palabra y levantes una iglesia, no para ti, para mí. ¿Y sabes qué, amado? Obedecí a Dios. Y ustedes son los frutos de esa obediencia que yo hice a Dios. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera visto a mi esposa, que un día predicando la palabra se rieron en su cara, se burlaron de ella? ¿Qué hubiera hecho? Yo hubiera agarrado a mi esposa, me hubiera ido a otro lugar. Ustedes no estarían aquí. ¿Se da cuenta? ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta? Por eso la iglesia no es de nadie ni de mí, es del Señor. Y el tiempo que me dé el Señor, yo voy a estar en la Nínive que Dios me mandó. Un día alguien me dijo: Pastor Granda, ¿qué haces tú ahí? ¿Por qué no aplicas a unas iglesias grandes? Tú vas a pasar, a ti te van a recibir y te van a pagar muy buen salario. Dices bien, hermano, pero Dios me envió a la Nínive. ¿Me entendieron? No los estoy comparando con aquella Nínive, gran ciudad, sino la voluntad de Dios. A través de la historia, Dios ha enviado profetas a lugares que ellos no han querido ir. Cuando el Señor mandó a Elías a una ancianita, a una viejita: ve ahí que te van a dar de comer. Él fue y le pidió una torta, le quitó la comida de la boca. ¿Usted ve el profeta Elías quitándole la comida de la boca que no tenía? Pues decía: el único que tengo y aquí me muero. Pero Elías obedeció. Así dice el Señor: dame esa torta que te vas a comer, dámelo a mí. Y Dios bendijo a Elías por obedecer a Dios y a la mujer que le dio. En la obediencia, hermano, está la bendición que Dios tiene para nosotros. No sea rebelde nunca, no sea desobediente nunca, y verá usted la mano de Dios haciendo obras maravillosas en nuestra congregación, en nuestras familias y en nuestras vidas. Se le dijo que fuera, pero él no fue. ¿Conoce usted? Una pregunta al corazón suyo. ¿Conoce usted un punto en que empezó a alejarse de la voluntad de Dios? ¿En qué momento Jonás comenzó a desobedecer a Dios? En el libro de Reyes y Crónicas habla de Jonás, que era un profeta de Dios. Pero cuando recibió la gran tarea, comenzó él a rebelarse a Dios. ¿En qué momento usted y yo nos rebelamos a Dios? ¿Cuándo fue el momento que usted comenzó a retirarse de Dios? Analicemos esa pregunta para que no seamos como Jonás y dejemos de hacer la tarea que el Señor tiene para nosotros. El camino descendente del descarrío siempre es así: o bien subimos a un plano más elevado o caemos en lo más profundo. Jonás estaba en lo más elevado como profeta, pero en el momento que comenzó a oír, comenzó a descender completamente. Y no queremos descender más de lo que ya estamos descendiendo, sino por el contrario, elevarnos más ante la presencia de Dios. Dios tuvo, escuchen lo que le voy a decir, Dios tuvo más problemas para conseguir que su siervo fuera que salvar a Nínive. Cuando Jonás llegó a la ciudad, aquella gran ciudad, por 3 días comenzó a proclamar a la gran ciudad. ¿Usted sabe lo que es caminar 3 días? Porque ahí no había el carro que tiene usted ni el que tengo yo. Comenzó a decir: arrepiéntase que viene el juicio de Dios. Y comenzó a caminar por 3 días. Imagínense la gran ciudad como era. Dios tuvo más problemas para convencer a un hombre que salvar a una ciudad. ¿Sabe cuál es el gran problema? Somos nosotros mismos. Somos tercos. Venimos a la iglesia hoy día y desaparecemos. Y por alguna razón ya no volvemos. El trabajo, la renta y todo, excusas. No, amado, no sea desobediente, no sea rebelde. Porque la desobediencia produce caos. Escúcheme eso. Guarde en su corazón lo que le voy a decir. La rebeldía y la desobediencia produce caos. ¿Qué es un caos? Total oscuridad. Jonás en un momento dado tuvo oscuridad en la mente y comenzó a descender.
y en su boca estaba la vida y estaba la muerte. No le voy a predicar lo que pasó después. Algún día predicaré cómo Dios convenció a Jonás, bajo el tema cómo Dios convence a un hombre. Ese es el tema. Hoy día solamente les he dicho la ciudad que Dios quería salvar. Más tarde hablaremos cómo Dios convenció a un hombre para que haga su voluntad. ¿Y qué fue lo que hizo? Tuvo que abrir la boca de un animal y comérselo. Usted sabe que si usted es rebelde y desobediente, Dios tiene un pez grande para usted. Porque Dios, si lo eligió a usted, lo va a convencer de las mil maneras para que haga la voluntad y vaya a Nínive. Él lo va a hacer. Pero lo vamos a dejar para un culto de caballeros. ¿Cómo Dios convenció a un hombre para que haga su voluntad? Y nos vamos a gozar. ¿Cuántos decimos amén? Voy a concluir diciendo esto. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Y Dios quería salvar a Nínive, que representa a tu familia, tus amigos, tu comunidad o la gran ciudad que te rodea. Jonás te representa a ti. ¿Qué vas a hacer? Huir como él lo hizo, obedecer a Dios y comenzar a pregonar. Que hay un hombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que hay que pregonar. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor que vino a salvar el mundo. Quiero concluir diciendo esto. Hay una gran ciudad que salvar, pero también hay hombres y mujeres que Dios va a usar. Dios pudo haber mandado ángeles a Nínive, y los ángeles con su espada, como hacía en algunos momentos, se presentaban y la gente tenía temor. Pero a Dios le complace enviar hombres y mujeres. ¿Cuántos quieren ir a esa gran ciudad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo voy a ir a aquella ciudad con mi esposa, Chimaltenango. Voy a ir a esos pueblos que me cuesta un poco decir. Hermana Victoria, usted me va a enseñar. Escuintla, lo dije bien. Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén, San Martín. Voy a ir. Pero ¿cuántos quieren ir a aquella gran ciudad? Aquella gran ciudad está en la Bro. Aquella gran ciudad está en la 90, en los parques. ¿Se da cuenta? Yo solo nomás voy a ir. ¿Se da cuenta que estoy aquí? ¿Cuántos quieren ir conmigo? Yo los invito al altar para que Dios trate con usted. Dios trató con Jonás, Dios también va a tratar con usted. Porque Él quiere salvar la gran ciudad.